noche predisponemos nuestros corazones para adorarte en espíritu y en verdad, y también para pronunciar tu palabra que es viva y es eficaz. Señor, confiamos en que tú vives y reinas, que tú eres el Señor de la iglesia. Confiamos, Señor, y tenemos la certeza de que estás en nosotros y en medio nuestro en esta noche. Y que por la suministración de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, todos y cada uno de los que aquí nos hemos reunido, incluso aquellos que están acompañándonos a través de las redes sociales, serán alcanzados por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad. Te pedimos ahora, Señor, que tu presencia misma ministre en nuestros corazones y nos des la capacidad de comprender, entender y aplicar tu bendita y gloriosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, muy buenas noches. Damos gracias a Dios por este día más de vida, por el inicio de este último mes del año. Venimos insistiendo desde hace algún tiempo en hacer planes. Venimos insistiendo desde hace algún tiempo en proyectarnos en cómo va a ser nuestro año próximo, porque las cosas no son de manera espontánea, sino que son planificadas. Cuando uno busca entender y comprender los planes de Dios, esto así sucede. Quisiera contarle a la iglesia algo interesante que nos sucedió. Mientras tanto, le voy a pedir a Ulises, que está por allá, que por favor prepárame el flyer del Pepe. Por favor, gracias. Quería contarles a la iglesia entonces que en el día de hoy a la mañana, en la congregación, la obra misionera que Filadelfia tiene en la ciudad de Corpus, tuvimos una hermosa reunión de acción de gracias. Después de mucho tiempo, se volvió a tener una reunión de acción de gracias con un templo completo de personas, con visitas de hermanos, y lo más lindo, que la presencia del Señor estuvo en medio nuestro en ese lugar, y la obra está revitalizándose, reanimándose, y yo quiero animar a todos ustedes a que también de una u otra manera se interesen por aquellos lugares donde Filadelfia tiene presencia, donde Filadelfia está activa, viva, donde Filadelfia hace ver que el poder de Dios se manifiesta en ese lugar a través de sus hijos. Fue una mañana hermosa. El pastor David Sub fue el encargado de traer el mensaje por ser una persona significativa para ese lugar. Contamos con la visita de Valdemar y Alba, que también son personas que tienen parte de su corazón puesto también en ese lugar, y el pastor Werner Ficke, que tuvo la oportunidad de ser el pastor también de ese lugar y reencontrarse con algunos de los que estaban allí, que fueron sus primeros frutos espirituales, y fue algo muy lindo. Así que doy gracias a Dios por la vida de Raúl, María, Jackie, por la vida de Marcelo, de Mari, Baldi, Rosana, Cristian, ¿sí?, que nos acompañaron familiarmente. Tuvimos una hermosa jornada. Y ahora sí, si lo tenemos, Ulises, antes de pasar al mensaje, porque si no pasó muy rapidito. O sea, que viene, a ver, acá estamos. Acto de clausura. Este próximo día, viernes 6 de diciembre, a partir de las 19:30 horas, se va a llevar a cabo en este lugar la clausura del ciclo lectivo del Pepe que se realizó durante este año. Ustedes saben que comenzamos con una clase y a mitad de año se agregó una segunda. Y es tan importante que usted se pueda hacer un tiempo y venga a acompañar este cierre de actividades, porque esta es una de las actividades importantes de la iglesia, a través de las cuales llegamos a gente que no forma parte de la iglesia. Entonces, estar aquí ese día para saludar, para presentarnos, para predisponernos, para servir, pero también para acompañar el trabajo
de las hermanas que a lo largo de todo este año, con dedicación, con esmero, con mucho esfuerzo, sembraron en la vida de esos niños. Nada mejor que la iglesia pueda estar presente. Hágase un tiempo, esfuércese por venir y estar juntos en esta actividad que será una actividad de cierre del año. El año que viene va a ser un año distinto, con otras características, con otras particularidades. Seguramente ya vendrá la información al respecto y vamos a poder disfrutar de eso. Solamente quería decir esto porque salió rapidito el video y no pudimos transmitir esa información con el tiempo y la calidad que correspondía, ¿sí? Muchas gracias, Ulises. El mensaje de esta noche lleva como título La espiritualidad de la iglesia. Y qué cosa interesante, ¿no? La espiritualidad define qué clase de iglesia somos delante de Dios y delante de la gente. Es nuestra espiritualidad lo que marca la diferencia. Una organización humana compuesta por personas, puede ser una asociación, un club, cualquier cosa que usted pueda conocer, se diferencia de la iglesia porque la iglesia tiene algo distinguido y distintivo que es la espiritualidad. Y si esto no fuera así, hermanos, estaríamos verdaderamente perdidos. Nos hubiéramos juntado con el propósito de hacer algo por el bien de alguien, algo que beneficie a la comunidad a la cual estamos insertos, pero hubiéramos perdido el foco, el objetivo fundamental de ser la iglesia que se reúne para adorar, para engrandecer, para servir al Dios que le dio la vida. Estamos acá porque todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas reconocimos nuestra condición pecadora y habiendo entendido que necesitábamos reconciliarnos con Dios, permitimos que el Señor Jesucristo fuera el camino para esa reconciliación con nuestro Padre Celestial. Y ya dejamos de ser entonces creación de Dios, criatura de Dios, para alcanzar ese grado superlativo de ser hijos amados de Dios. Y como hijos de Dios comienza entonces una nueva relación en la cual interactuamos con Dios, Él como Padre, nosotros como hijos, y entre nosotros, hijos de un mismo Padre, hermanos. Fíjese el concepto de familia que se desarrolla en este esquema. Pero algo que debe realmente destacar a la iglesia tiene que ver con su espiritualidad. Y eso va a ser determinante. A veces nos preguntamos, ¿puede haber una iglesia que haya dejado de lado a Dios para poner su mirada en otro tipo de cosas, para seguir lineamientos y enseñanzas de hombres, de personas? Sí, las hay. Las hubo en el pasado y las hay en el presente. Y es muy triste y es muy lamentable, porque esto dentro de la Biblia es lo que se llama con el nombre de herejías. ¿Qué es un hereje? Un hereje es aquel que desprecia la palabra de Dios y hace de un propio sistema de pensamientos una estructura sobre la cual va a basar su funcionamiento. Y en la historia, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que la Escritura nos habla, entre otros, de un grupo de personas llamadas los Nicolaitas. Los Nicolaitas tenían principios propios. Los arrianos fueron uno de los primeros herejes en la iglesia primitiva, también desviados de lo que la palabra de Dios enseñaba y decía. Y nosotros nos encontramos con que a lo largo de las cartas del apóstol Pablo, él intentaba advertir a las distintas iglesias a no dejarse llevar por personas que traían un conocimiento distinto a aquel que estaba fundado y centrado en las Sagradas Escrituras.
Y así como antes sucedía, también sucede en nuestros tiempos. Y nosotros tenemos que estar con los ojos muy, pero muy abiertos, muy centrados en las Escrituras, para no comprar ningún tipo de propuesta que no tenga que ver con las enseñanzas que Cristo nos dejó a través de las Escrituras. Puede ser que haya iglesias carnales, que no sean espirituales, sino que sean carnales, donde, ¿se entiende? La carnalidad supera a la espiritualidad. Y sabe que la iglesia de los Corintios se caracterizaba por eso. Era una iglesia que competía, que discutía, que estaban todo el tiempo, incluso llevando adelante acciones que hasta dan vergüenza mencionar. Había cuestiones de familia que no se respetaban como hoy respetamos nosotros, sino que el incesto, es decir, las relaciones sexuales intrafamiliares, hijos con padres, hermanos con hermanos, tíos con primos y cualquier cosa de bochinche que usted se pueda imaginar en ese sentido, se practicaban, ¿y sabe dónde? Dentro de la iglesia de Corinto. No en la ciudad. En la ciudad, hermano, miren, los carteles de gran orgía, estaban puestos ahí en frente de la plaza. Pero el drama era que dentro de la iglesia no se respetaba y se cuidaban estas prácticas que con total libertinaje se realizaban afuera. Y la iglesia a veces lo tomaba con naturalidad como algo común. Y el apóstol Pablo tuvo que llamar la atención en ese sentido. ¿Y dónde estaba entonces la espiritualidad de las iglesias que habían dejado de lado las enseñanzas de Dios para seguir la enseñanza de los hombres? ¿Dónde estaba la espiritualidad de las iglesias que habían dejado las enseñanzas de Dios y la dirección del Espíritu Santo para seguir los deseos de la carne? Verdaderamente la espiritualidad de esas iglesias estaba profundamente en baja. Esto habla de una desviación tremenda, no solo en el liderazgo de la iglesia, sino también en el pueblo. Porque cuando los líderes comienzan a desviarse, cuando comienzan a tomar un camino que no es el correcto, ¿qué se necesita? Se necesita de un pueblo que se plante y que diga, eso no es verdad. Eso no lo dice la palabra de Dios. Eso contradice la enseñanza. Y no hay que permitirlo. Hay que estar firme en aquello en lo cual hemos recibido de parte de Dios, en aquello en lo cual fuimos instruidos, enseñados, en aquello que sabemos que Dios nos indica hacer y aborrecer aquello que Dios aborrece. Nosotros entendemos que la espiritualidad de la iglesia está definida por una cosa, y esa cosa no es otra que la relación que el pueblo de Dios tiene con el Señor de la iglesia. Eso es lo que define el nivel de espiritualidad. Evidentemente no hay un instrumento, siempre apelamos a este recurso, no hay un instrumento que pueda medir el nivel de espiritualidad que cada persona tiene o que cada iglesia tiene. No se mide por peso, no se mide por metro, no se mide por litro, no se mide a través de un termómetro, no hay forma de medirlo, pero sí hay una forma de darse cuenta. Nos damos cuenta de la espiritualidad de una iglesia cuando en medio de esa iglesia la manifestación del poder y de la gloria de Dios es visible y es notoria. Cuando esa iglesia ora y el Señor atiende la oración de su pueblo y manifiesta su gracia, su poder y se muestra, allí nos damos cuenta de que Dios está en medio de esa comunidad. Cada vez que el pueblo de Dios se humilla, cada vez que el pueblo de Dios activa su fe, cada vez que el pueblo de Dios decide poner al Señor en primer lugar,
notamos cómo Dios responde dando preferencia y prevalencia a esa comunidad. Y eso es algo que nosotros deberíamos apuntar. Eso es algo que nosotros deberíamos buscar con denuedo, con dedicación. Porque la espiritualidad de la iglesia es algo que puede crecer o decrecer de acuerdo a la intencionalidad, de acuerdo a lo que nosotros creamos importante o no. Y sabe una cosa, la espiritualidad de la iglesia no está definida por el patrimonio que la iglesia pueda tener, por la cantidad de cosas. La espiritualidad de la iglesia no está definida por la denominación a la cual esa congregación local pertenece. Eso no define espiritualidad. Si usted es bautista, pentecostal, presbiteriano, congregacional, eso no le indica un nivel de espiritualidad. No le sirve para nada. La espiritualidad de la iglesia no la definen las características del edificio, del auditorio, la distribución, la forma en la cual se lleva adelante el orden de culto. Eso no hace a la espiritualidad de la iglesia. La espiritualidad de la iglesia no depende del linaje familiar. Es decir, que no importa de quién sos hijo, nieto, tataranieto, qué importancia tuvo tu antepasado para definir quién es la iglesia del presente. La espiritualidad de la iglesia no está relacionada a los bienes y recursos materiales que tienen los miembros que conforman el cuerpo de Cristo. No está definida por eso. La espiritualidad de la iglesia está definida por aquellos corazones que verdaderamente se han rendido al Señor, por aquellos corazones que han decidido de una manera completa y total ser escudriñados por Dios, escaneados, y han permitido erradicar todo aquello que a Dios no le agrada y han permitido dar lugar y cabida a todo aquello que a Dios le apasiona. ¿Cómo está su corazón? Es un corazón en lucha. Es como cantaba Alejandro Sanz: ¿usted tiene o no tiene un corazón partido? A veces tenemos esas dicotomías, a veces tenemos esas pulseadas. Hay cosas que en el mundo nos atraen y pensamos que son buenas y lindas, y de hecho muchas de ellas lo son, y son importantes poder también disfrutar de ellas. Pero nuestro corazón debe tener un lugar de preferencia, un lugar de privilegio, de relevancia, y ese lugar tiene que estar ocupado por Dios. Si algo que no sea Dios ocupa el trono de nuestro corazón, hermanos, nosotros estaríamos en graves y severos problemas. La espiritualidad de la iglesia está definida por la relación del pueblo de Dios con el Señor de la iglesia. ¿Sabe que en este sentido hemos visto cómo a lo largo del tiempo ha habido iglesias que han comenzado en el espíritu y han terminado en la carne? Qué tremendo. Qué tremendo que esto pueda suceder también con nosotros, si no advertimos que tal vez a lo mejor estamos coqueteando con determinadas cosas que no forman parte de lo que Dios acepta, de lo que Dios agrada. Y nada mejor que el Espíritu Santo de Dios para hablar a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, para advertirnos, para llevarnos a la palabra, para permitirnos escuchar a través del mensaje que es necesario inspeccionarse a sí mismo. Así como esta noche, cuando vayamos a participar juntos de la mesa del Señor, habremos de tomarnos un tiempo para hacer una introspección y para mirarnos a nosotros mismos en qué condiciones estamos como para participar. Dios espera esto de nosotros.
Espera de nosotros esa confrontación y espera de nosotros esa decisión de apartarnos y de separarnos de todo aquello que no tiene nada que ver con sus planes, sus propósitos y con su parámetro y estándar de vida espiritual para nuestras vidas. Así que decíamos, ¿puede una iglesia comenzar en el espíritu y terminar en la carne? Claro que sí puede, queridos hermanos. Vamos a mirar un poco la iglesia de Éfeso. Saben que en nuestras Biblias una de las cartas del apóstol Pablo está dirigida a la iglesia de Éfeso, pero no es la única carta la que la iglesia de Éfeso recibe. Hay una carta de Pablo a Éfeso, pero también hay una carta que forma parte de la revelación que Juan recibe en la isla de Patmos y que forma parte de las 7 cartas a las iglesias, que también la primera de ellas está dedicada a Éfeso. En la primera, en la que el apóstol San Pablo le escribe, capítulo 1, verso 15, hay algo interesante. Siempre Pablo tenía un formato de escribir sus cartas, sus saludos, sus bendiciones, sus intenciones, siempre sus recordatorios, y en algún momento determinado ya toma la carta otro rumbo, ¿sí? Ya toma otro sentido, y dice así, capítulo 1, verso 15, por esta causa yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder. En este trecho tan extraordinario, tan bien redactado y tan cargado de buenas intenciones, hay 2 cosas que Pablo resalta al inicio, que tienen que ver con lo que era patrimonio de esa iglesia en aquella instancia en la cual el apóstol escribía la carta. Supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos. Estas 2 características forman parte de una iglesia espiritual. Una iglesia espiritual es una iglesia madura, crecida, desarrollada, evolucionada en la fe. Una iglesia espiritual no tiene espacio y cabida para la incredulidad. Una iglesia espiritual se mueve sabiendo de que Dios traza la senda, pero también indica el camino, y como si esto fuera poco, te acompaña para estar transitándolo. Una iglesia espiritual no duda en aquello que Dios le dice, sino que obedece sin poner ningún tipo de reparo. Una iglesia espiritual es una iglesia que no solo cree en Dios, sino que le cree a Dios. ¿Será que nosotros somos esa iglesia? Tremenda pregunta. ¿Cuánto me gustaría que pudiéramos autoevaluarnos y encontrarnos como hombres y mujeres de fe y de fe aprobada por el Señor? Pero no solamente la fe era la característica que veíamos en la iglesia espiritual, sino como segundo elemento, el amor que ustedes tienen para con todos los santos. Cuando la palabra de Dios habla de los santos aquí, se está refiriendo a los creyentes, ¿sí? No se está refiriendo a los muñequitos, las estampitas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Los santos son los santificados, son aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros,
ustedes juntos aquí somos la comunidad de los santos. Hemos sido santificados por el Señor. Y el amor entre nosotros tiene que ser tan notable, tan distinguido, tan grande, que la gente tiene que notar, tiene que observar, verse, tiene que percibir sin la necesidad de ser promocionado. Porque a veces para que alguien se entere necesitamos invertir en una pauta publicitaria para dar a conocer algo. Pero el amor entre nosotros en la iglesia tiene que ser algo tan natural. Y eso que tendría que ser algo tan natural, tiene que ver con algo previo, con una actitud intencional. Y entender que el amor no es un sentimiento. El amor como sentimiento está para una altura del partido, ¿sí? Y está para desarrollar una vida junto a la persona que el Señor nos ha puesto al lado. Pero el amor fraternal es algo que debemos desarrollar de manera intencional porque se ha transformado en un mandamiento. Y un mandamiento debe ser cumplido, no puede ser objetado. Nadie puede decir, yo voy a cumplir los mandamientos que me caen bien, los que me gustan, los que me convienen, los que me hacen sentir bomba. Necesitamos amar a nuestros hermanos en la diferencia que tenemos con ellos, en el respeto a pesar de que no tengamos determinadas coincidencias. Necesitamos respetar al otro, considerarlo como nos fue enseñado como superiores a nosotros mismos. Necesitamos manifestar ese amor que va más allá de las palabras, que necesita de actos, acciones. Ese es el amor que vale, ese es el amor que prevalece. El amor que ora por la necesidad de otro. El amor que suple la necesidad de otro. El amor que se conmociona por el dolor de otro. El amor que acude ante la necesidad específica de otro. Estas dos características, entonces, por un lado la fe y por otro lado el amor, distinguían a la iglesia de Éfeso allá en aquella parte de la historia donde Pablo en el año 60 y pico después de Cristo enviaba esta epístola reconociéndolos como una iglesia que se caracterizaba por su fe y por su amor. A esta misma iglesia Pablo después se encarga de darles algunas instrucciones. Capítulo 4 del libro de Efesios habla sobre la unidad del Espíritu. La iglesia necesita estar unida en el Espíritu. No puede estar fragmentada. No hay espacio y no hay lugar para una iglesia donde el tejido social de la iglesia esté roto. No puede haber desgarro en medio nuestro. Hay que tener acciones y actitudes que nos lleven a estar unidos y unánimes en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y esto no se consigue así nomás, hay que trabajar para eso. Hay cosas a las cuales hay que renunciar y hay cosas a las cuales también hay que ayudar a que sucedan. Y Pablo le invita a la iglesia diciéndole, ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un solo cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Busca el apóstol que la iglesia permanezca en unidad. En el capítulo 5 le dice Pablo a esta iglesia de Efeso, pórtense como hijos de luz. No permitan que nadie los engañe con vanas palabras.
capítulo 5, verso 6. Versículo 15 del capítulo 5, por lo tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino vivan como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No dejen pasar las oportunidades, cada instante, cada momento, es ahora. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. No se emborrachen con vino, lo que los lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Pablo busca en la iglesia de Efeso que estas características sean las que prevalezcan para que podamos decir estamos frente a una iglesia que tiene una espiritualidad relevante. Sin embargo, cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, comienzan los mensajes a las 7 iglesias. Usted sabe que Apocalipsis es un libro que se caracteriza por mencionar en varias oportunidades el número 7, entre ellas las 7 iglesias. Y la primera de ellas dice lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia al ángel de la iglesia en Efeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Y escuche lo que le escribe a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que había comenzado en el Espíritu, pero una iglesia que había comenzado ya a decaer y a estar en la carne. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Lo primero que hace es manifestar los elogios, las virtudes que la iglesia ha tenido. Téngalo en cuenta esto, para cuando tal vez usted tenga que hablar con alguien, a lo mejor corregirle y llamarle la atención, no entre derecho a los garrotazos y a los machetazos. Reconozca que también ha hecho cosas buenas. La palabra de Dios nos enseña a comenzar por rescatar lo bueno. Pero, después de haber mencionado todas estas virtudes de la iglesia, aparece la palabra pero. Y después de la palabra pero, viene inexorablemente el reclamo. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario vendré a ti y si no te arrepientes quitaré tu candelabro de su lugar. Sigue la carta a Efeso, que no es muy larga, apenas son 7 versículos. Pero fíjense, después de reconocer de que es una iglesia con virtudes, con cosas buenas, aparece el pero. Y ese pero no era otra cosa que haber dejado de lado el primer amor. ¿Y cuál era el primer amor de la iglesia de Éfeso si nos tomamos como parámetro la carta de Pablo? Era la fe por un lado y el amor fraternal por el otro. Las Sagradas Escrituras dicen que la maldad irá en aumento, que el amor de muchos se enfriará. Y habla de eso respecto de la iglesia. No habla de eso respecto del mundo. Y nosotros somos los encargados de que la maldad no crezca en el ámbito de la iglesia. Muy por el contrario.
Necesitamos erradicar todo aquello que puede ser una mala intencionalidad en medio nuestro. Contiendas, disputas, celos, rencores, disensiones. Necesitamos tener un espíritu de unidad, porque lo otro no pertenece al Señor. Pero esta iglesia, que se caracterizaba por ser una iglesia de fe, ya no era una iglesia con una fe sólida. Esta iglesia que se caracterizaba por el amor fraternal, ya era una iglesia que había entrado en una connotación distinta. Había perdido ese primer amor por las cosas del Señor. Y esto entristece, porque cuando esto sucede en el ámbito del cuerpo de Cristo, la iglesia comienza a sufrir un proceso llamado decadencia. Y si notamos que por alguna razón la decadencia se ha instalado en medio nuestro, necesitamos evidentemente detenernos, observarnos, necesitamos inspeccionarnos. Y como dice la Escritura, arrepiéntete, fíjate de dónde caíste. Hay un momento en la historia en la cual es necesario poner un freno, hay que parar. Hay un momento en el cual hay que observar, diagnosticar y saber que hay que tomar decisiones distintas, porque si seguimos insistiendo con la misma fórmula vamos a obtener siempre el mismo resultado, hermanos. Y Dios quiere trabajar en medio nuestro y trabajar en medio de su iglesia para que seamos un pueblo con una espiritualidad relevante, trascendente, elevada, un pueblo que le agrada y en el cual Él se agrada de manifestarse y de mostrarse. Y en este tiempo tan especial, el desafío que tenemos en este final de año, comienzo, que comenzamos a transicionar días, es el de inspeccionarnos a cada uno, el de observarnos. Habremos de comenzar un año y no puede ser un año calendario más. Algunos cuentan como año nuevo el día de su cumpleaños, otros cuentan como año nuevo la virada del almanaque, sea como fuese. El año nuevo puede ser el tiempo nuevo, la temporada nueva que usted en su vida inaugura cuando se da cuenta de su condición de error y su necesidad de cambio. Su necesidad de bajarse del orgullo, de la arrogancia, su necesidad de humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él le muestre la necesidad de modificación, la necesidad de transformación y permitir que Él a través de su palabra y a través de la obra de su Espíritu pueda llevar adelante sus planes y su propósito, en su vida en lo particular, en su familia, en lo colectivo y en la iglesia como cuerpo, como novia de Cristo. Yo quiero invitarle a que en este tiempo tan especial en el cual estaremos comenzando a transicionar el cierre y la apertura de un nuevo año. La semana pasada les estuve hablando de un programa, de un proyecto de trabajo como iglesia que apunta a hacer que la iglesia tenga impacto en medio de la sociedad en la cual nos encontramos a través de 5 principios fundamentales. Se los quiero recordar. La oración en primer lugar, la evangelización discipuladora en segundo lugar, la plantación y cuidado de las iglesias que tenemos en tercer lugar, la formación de líderes y las acciones de compasión y gracia, compasión y solidaridad para los que son necesitados. Si como iglesia no podemos llevar adelante estos 5 principios, pilares bíblicos que le dan fundamento a nuestro ser, estaremos verdaderamente errando.
Pero si como iglesia podemos tomar y abrazar esto y saber que orar, hermanos, es básico, fundamental, indispensable y condición sine qua non para cualquier cosa, las cosas van a tomar un rumbo distinto. Porque cuando uno ora, Dios se revela. Cuando uno ora, Dios habla, contesta, responde, atiende. Cuando uno ora, Dios dialoga con nosotros y la posibilidad de que las cosas cambien se hacen reales y accesibles. Para enfrentar este año 2025, pastoralmente, yo tengo una profunda y enorme necesidad. Y esa necesidad tiene que ver con el acompañamiento de hombres y mujeres que forman parte de este cuerpo en un equipo de oración y de intercesión. Si no puedo contar con ese instrumento válido, sería más o menos como si el presidente de la nación no pudiera contar con un ministerio para firmar un decreto. No solamente es insuficiente la reunión de oración de los miércoles, sino que es necesario invertir en algo que no requiere recurso económico, pero que sí requiere recurso espiritual. Necesito de hombres y mujeres dispuestos a buscar a Dios con todo su corazón. De hombres y mujeres dispuestos a doblar rodillas, no solo por esas necesidades personales y por esas motivaciones egoístas, sino a poner en primer lugar la iglesia del Señor. Y cuando digo la iglesia, no me refiero a la estructura, me refiero a los miembros, a las personas que hacen parte de la misma. La iglesia necesita oración. Los hermanos necesitan ser cubiertos en oración. Tenemos batallas y luchas que no tienen que ver contra carne ni sangre, no tenemos enemigos que nos persigan, pero hay principados, potestades, gobernadores celestiales que operan sobre nosotros, trayendo sobre nuestras vidas descontento, desánimo, trayendo depresión, trayendo voluntad y ánimo suicida, paralizando las personas, rompiendo las familias, destruyendo los matrimonios. Y esto únicamente se vence con la oración de un pueblo decidido y determinado. ¿Ha visto usted alguna vez a alguien que ha orado verdaderamente al Señor con un corazón dispuesto y que no ha obtenido una respuesta de parte de Dios? No conozco a nadie que haya acudido a Dios en oración, que haya pedido conforme a su voluntad y que Dios no le haya respondido. Tal vez usted sea uno de los tantos necesitados. Tal vez usted necesite salir de la inercia, de la quietud. Tal vez usted necesite abandonar su estado de parálisis y ponerse en pie y comenzar a vivir una vida de espiritualidad llena, marcada por la presencia gloriosa de Dios. Yo podría en esta noche volver a invitar y tal vez pedir que alguien levantara la mano, tal vez pedir que alguien se pusiera en pie, pero no quiero comprometerle por ese lado. Quiero decirle sí, que le invito nuevamente porque le necesito. Desarrollar un ministerio pastoral no es simple, no es sencillo. En ninguna iglesia, en ninguna, pero algunas son más difíciles que otras. Algunas son un poco más complicadas. Algunas se creen muy autosuficientes, como que todo lo pueden, o lo pueden resolver con sus medios, recursos, contactos o situaciones. Pero yo quiero hablarle del aspecto espiritual, aquel que no vamos a poder resolver con cosas externas
pero que sí vamos a poder resolver con la intervención de Dios. Y en ese sentido, yo quiero invitarle y me gustaría que usted me hiciera saber quiénes van a estar conmigo en la oración, en el ruego, en la súplica. ¿Quiénes serán mis compañeros de batalla? Para saber si voy a contar con gente o si me voy a encontrar solo, delante de un pueblo que observa, que mira, que evalúa, que calcula, que especula y que todavía ni siquiera sabe si realmente quiere caminar o no en la voluntad del Señor. Así que en esta noche, como decía Juan en el Apocalipsis, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que volvamos al primer amor. A eso que un día conquistó nuestros corazones, a eso que un día nos conmovió, que nos sacudió, que nos hizo sentir que realmente éramos nada, y a partir de ese instante el maravilloso amor de Dios nos abrazó y nos dio la identidad de hijos, hijos amados. Quiero orar por usted en esta noche y recordarle que la invitación está hecha, que sería para mí muy importante que en el transcurso de la semana me diera a conocer a través del WhatsApp, de una llamada, de una visita, de la forma que le parezca mejor, con quién voy a contar como equipo de oración para el año que viene. El Señor nos dará la estrategia, el Señor nos mostrará el camino, pero quiero decirles con absoluta y completa seguridad que si no tomamos el camino de la oración, de la consagración, de la dedicación, de la santidad, de la obediencia, estaremos jugando a la iglesia. No podemos jugar a la iglesia porque el diablo no juega a ser diablo. Rompe, destruye, desarma, genera división, conflicto, problema. Pero la iglesia necesita permanecer unida, afirmada, cimentada en el Señor, sintiendo lo mismo que los otros sienten, compadeciéndose, actuando, llevando su palabra, comunicando la buena noticia del Evangelio, enseñando a través de la tarea del discipulado, bautizando como vamos a bautizar el próximo sábado en Belgrano, formando líderes para que puedan estar al frente de las iglesias que un día plantamos y ejerciendo la compasión y la solidaridad con aquellos que necesitan, como hoy vimos en ese video, no solo en Cuba, sino también aquí en nuestros alrededores. Hay gente que necesita y nosotros tenemos cosas ociosas. Vamos a aprender a dar. Siempre que usted abre su mano para dar, Dios se encarga de llenar su mano de bendición. Dé con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Le invito a orar, a inclinar su rostro allí donde está en esta noche, y a que juntos pidamos perdón al Señor si es que hemos perdido el primer amor. Y pidamos también que Dios nos conceda en su gracia, bondad y misericordia volver a Él, a sus brazos, volver a la conexión con su Espíritu, volver a amar su palabra y de esta manera cumplir su buena, perfecta y agradable voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú nos concedes
recibir tu llamado y tu invitación a ser una iglesia con una espiritualidad relevante, con un nivel de espiritualidad en medio del cual se pueda decir la presencia de Dios en ese pueblo hace la gran diferencia. Concédenos, Señor, el poder ser llenos de tu Espíritu Santo y que la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros pueda quitar todo aquello que no te pertenece. Arranca, Señor, de nosotros amargura, tristeza. Arranca de nosotros, Señor, todo desánimo, toda tristeza y toda depresión. Ayúdanos, Señor, a plantarnos frente a toda intención de desobediencia y a llevar cautivo nuestro pensamiento a Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, queremos ser más de lo que somos, no porque estemos desconformes, sino porque entendemos que tú nos invitas y es tu voluntad y es tu deseo que como iglesia podamos crecer en todos los sentidos. Señor, danos la fuerza para predicar, para llevar la buena noticia a aquellos que están perdidos. Señor, en el nombre de Jesús, levanta de en medio nuestro un ejército de guerreros que en intercesión y en oración puedan buscar tu rostro y puedan clamar de día y de noche en favor de tu iglesia a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Señor, coloca en nosotros tanto el querer como el hacer conforme a tu buena voluntad. Y danos las fuerzas para no menguar, sino para crecer. Danos la fuerza, Señor, el coraje, la valentía, el atrevimiento y la osadía necesaria para ser ese pueblo que conquista, para ser ese pueblo que va para adelante, ese pueblo que puede decirse verdaderamente pueblo de Dios, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, comprado por sangre preciosa, trasladado de tinieblas a luz admirable para demostrar la grandeza de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.